Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio que estamos organizando Centro Alameda con revista La Fuga. Estamos en estos momentos tan intensos y con tanta necesidad de lograr contenido para que podamos encontrarnos. Y hoy tenemos la oportunidad de realizar esta actividad en relación a la película Visión Nocturna de Carolina Moscoso. Eh, es un interesante panel el que tenemos hoy de mujeres realizadoras, de críticas de cine, y por mi parte, como Centro Arte Alameda, como directora de Centro Arte Alameda, un espacio dedicado a la exhibición de cine, y como espectadora, también me parece que para todos es un interesante conversatorio que vamos a poder realizar hoy. Desde esta plataforma que estamos inaugurando también como Centro Arte Alameda, esta plataforma online, para poder mantener nuestros contenidos activos, hemos inaugurado este espacio desde hace pocos días y queremos trabajar hoy día a partir de la instancia del visionado de la película Visión Nocturna, vamos a poder ver el tráiler, por supuesto, también para que entremos en la conversación. Hoy día nos van a acompañar, bueno, Carolina Moscoso como la realizadora de la película, María Paz González, que también es guionista y es realizadora de Lina de Lima, por ejemplo, que es un título que estamos esperando para ver. Vamos a tener a Pepa San Martín, que nos trajo hace un tiempo atrás la película Rara y que también nos motivó muchísimo por una película de género. Y estamos con Vanya Mungi y con... Oye, que me pongo tan nerviosa con estas chiquillas, así que vamos para adelante. Con Vanya y con Marisol Águila, críticos de la revista La Fuga. Es como si estuviera parada en el escenario de la Alameda, me pasa exactamente lo mismo, y así que es súper importante también para mí el poder estar acá. Y con Camila Donoso, que también nos acompaña también con sus títulos que a mí me parecen muy importantes, como Casa Rochelle y como Naomi Campbell. Me llena de orgullo el poder estar aquí con ustedes presentes, con la posibilidad de conversar en relación a Visión Nocturna, una película que a mí me impactó harto ahora cuando tuve la oportunidad de verla. Y, y creo que estos momentos de encuentro generan reflexiones que son súper importantes y a partir del cine, no solo desde el realizador, sino que también a partir de los contenidos. Nosotros como Centro Arte Alameda este semestre vamos a trabajar bastante mediación y esta es una actividad que nos propone justamente el llegar a un público y el poder dialogar a partir de poder revisar una película y generar este diálogo. Así que les doy muchas gracias por estar aquí. Quiero que revisen nuestro canal Centro Arte Alameda TV y prefiero que entremos directo a la acción y que veamos el tráiler de la película.
quédate conmigo un rato. Arrastrando esa desdicha. Espérate un momento y te desato. Pero que enredo te has puesto, muchachita. Muchas gracias, Roser, por mantener el Centro de Arte Alameda funcionando vivo y con mucho futuro. Muy contenta de estar aquí con todas estas maravillosas mujeres. Bueno, quería abrir obviamente con una pregunta para Carolina, ya que estamos en el contexto del estreno online de Visión Nocturna. Pero quería también hacer una pregunta más amplia, un poco siguiendo este título que nos convocaba, ¿no? Que dice representaciones de la violencia de género en el cine chileno. Un poco porque la palabra representaciones en el cine siempre está como cargada de modelos, de como algo muy fuerte, ¿verdad? Que significa representar algo. Y creo que no solo la película de la Carolina, sino las películas también de la Pepa, de la María, de la Camila, son películas que de alguna manera se alejan de las imposiciones del cine, buscan otra forma, repensar, redefinirse, revelarse. Y volviendo a ver Visión Nocturna, porque la había visto el año pasado, y como que sentí que quizás lo que a mí más me gusta de la película es como ese gesto de como de apropiarse, en que Carolina se apropia como de la libertad, ¿verdad? De encontrar un ritmo, de revisar tu propio material y de encontrar una manera de contar algo que podría estar... que podría ser muy encasillado, como el tipo de película que uno podría hacer cuando dice voy a hacer una película sobre mi violación. Y la película todo lo que hace es como abrir y invitar también al espectador a esta búsqueda propia. No sé cómo lo ves. Bueno, hola a todas. Primero bacán como estemos reunidas acá y en torno al estreno de Visión Nocturna. Para mí es un honor estar con tantas mujeres que admiro tanto y nada, tengo muchas ganas de aprender, de escucharlas, de que vayamos ahí divagando juntas, que hace tan bien. Sobre eso sí, pues, o sea, yo creo que al empezar la película y decidirla, tenía bastante claro que habían muchos riesgos asumidos respecto a enfrentarse a un tema así. Riesgos totalmente de las maneras que hemos visto en que se trata primero
como la violación históricamente y que la hemos visto en general desde el punto de vista masculino de muchas formas, o sea, ya sea directores que violaron a sus actrices así ya como fuera de cámara, pero también cómo se representa internamente, muchos casos. Y entonces yo me di cuenta que en algún momento que la forma de salir de eso tenía que ver con ir muy profundo adentro de lo que había pasado en mí, más emocionalmente, internamente, y como de entender en el fondo los matices y las profundidades de las cosas, ¿cachai? Y como que ese era un trabajo que tenía que ver con enfrentarse desde una verdad hacia emociones, hacia el enfrentamiento de la realidad. En el fondo también es una postura ante la realidad, donde tal vez no se encasillan ciertas ideas, sino más bien se busca poner en cuestión todo el rato, ¿cachai? Esa fue una forma para mí de enfrentarme a la película siempre, desde que empecé a ver el material. Y bueno, en eso, claro, yo creo que como que había harto de esa como verdad de el intentar una verdad al menos interna bien performática. O sea, para mí de atravesarme atravesarme de esta historia, transformarme con ella y ella a mí, así como, y las imágenes como todo eso junto, como una forma un poco de hacer cine tal vez para mí no tan intelectual. Yo creía que venía harto de eso, como de ir siguiendo ciertas intuiciones también, y bueno, igual de leer y estudiar mucho, como ir nutriéndose, pero a la vez ir enfrentando libremente y atravesarse de esto. Y luego ya en trabajos narrativos y de montaje y de guión es completamente el hacerse como consciente de todas estas cosas, y yo creo que puntualmente tuvo que ver con el preguntarse mucho sobre el rol, o sea, sobre la representación. Quizás a mí no me gusta tanto esa palabra, pero quizás porque no la conozco tanto, o si la conozco siempre me ha parecido rígida y cuadrada respecto a lo que hace el cine. Pero al final siento que habían cosas que enfrentar que tenían que ver con los prejuicios externos sobre la imagen de la víctima de una violación, sobre todo. Como qué es ser víctima, cómo se comporta una víctima. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el caso de La Manada en España, que a la loca le decían que no había pasado tanto porque ella estaba como riéndose 3 días después. O sea, ¿cuál creen que es esa víctima? ¿De qué es esa manera? Yo creo que ahí tuvo que haber una pregunta bien compleja sobre cómo es esta víctima, transformarla. Yo en la película trato de apropiarme de todas esas cosas que dicen como de estar curada, de no sé qué, como sí, ¿y se pueden violar? No, ¿cachai? Como de no pensar en esta víctima que le gusta el patriarcado, que es en el fondo, la mujer es intocable porque es como una virgen. Pero como ensuciar esa idea, y eso fue un trabajo que lo hicimos harto con la María Paz, de ir leyendo como todas esas lecturas y prejuicios externos respecto a esto. Bueno, por ahí, como podríamos seguir, pero para ir avanzando. Bueno, a propósito de lo que dice Carolina, hemos visto en casos recientes judiciales cómo finalmente hay una percepción o estereotipos de género en los juicios, donde se le pide a las víctimas que sean de determinada manera. En el caso, por ejemplo, de Antonia Barra, o sea, es una cuestión, esta película fue hace unos años, pero todavía persisten fuertemente estereotipos judiciales en los casos que tienen que ver con violencia sexual. Recordar a las y los que se están incorporando que estamos en un conversatorio que organiza el Centro Arte Alameda, el Agente Cine, una revista de crítica de cine, y el Espino Films, para conversar un poquito con este tremendo panel que tenemos acá de mujeres realizadoras, directoras chilenas, autoras, que tienen una mirada respecto de cómo representar la violencia, ya sea en relación a la diversidad sexual, ya sea la violencia de género, la discriminación a los migrantes, etc. Entonces, esa es la invitación. Ya nos están llegando algunos saludos de Facebook, que aguante el cine de mujeres.
vamos por la representación de aquellos temas con perspectiva de género. Nosotras en el Agente Cine hemos hecho varios talleres recientes en el FEMCINE, por ejemplo, justamente reivindicando esa mirada. Entonces me gustaría partir con María Paz González, con quien empezamos a hacer una entrevista el año pasado, una semana después del Festival de Cine Valdivia, y luego vino el estallido social, y seguimos tratando de hacer la entrevista y de terminarla antes de que Lina de Lima fuera estrenada en marzo en FEMCINE, cuestión que no pudo ser, pero queda menos. Entonces, María Paz, como guionista de Visión Nocturna, este trabajo que tú apoyaste en términos de guión, ¿cómo fue el trabajo en relación a las imágenes, esas imágenes sucias de las que hablábamos en algún momento? ¿Cómo llegar a establecer una identidad y una voz, la voz de Carolina, que ella, por cierto, la tenía clara, pero cómo narrar eso? Me gustaría que nos pudieras contar a propósito de este estreno de Visión Nocturna, que ustedes la pueden encontrar en Centro Arte Alameda, así es que ahí la pueden ver, Centro Arte Alameda TV. Buenísimo. Oye, primero gracias por la invitación y por este espacio, encuentro que es súper necesario e interesante lo que está diciendo la Carola también y lo que surge un poco a partir de lo que se habla, ¿no? El tema de los prejuicios, las lecturas que se hacen desde afuera versus el material tan íntimo y tan desde dentro. Creo que en ese cruce es desde donde hicimos sobre todo el trabajo con la Carola de guión, ¿no? Como de tratar de pensar sobre todo el tema como de el miedo, que sabíamos que no iba a pasar, digamos, pero es como algo que siempre es un fantasma, el miedo a la revictimización, ¿sí? Como que volver a pasar y volver a tener que estar nuevamente en la situación de víctima, y creo que es algo súper complejo cuando uno muestra la película y después alguien se te acerca y dice, oh, pobrecita, qué heavy lo que te pasó. Esa cuestión es terrible. Entonces yo creo que era súper importante como salir de ese lugar, así, pero con todo lo que se pudiera, y dentro de eso incluso con la Carola hablábamos mucho del humor, por ejemplo. ¿Cómo se puede hacer una historia sobre una violación que incluso pueda tener humor? Porque hay cosas porque esta era una historia de resistencia, de sobrevivir, ¿cierto? De toda la fuerza y de toda la gente también que hace que uno pueda revivir después de una experiencia tan traumática y tan dura como esa. Entonces, creo que era muy interesante como revisitar los lugares, revisitar los materiales, como también en ese juego entre esa mirada interna y esa mirada externa. Volver a mirar el personaje de Gary, por ejemplo, y poder echar la talla y decir, no, la camiseta de la Católica, y entender que ahí, por ejemplo, estaba en juego, está ahí súper bonito lo que dice la Carola de no tener miedo a decir estaba borracha, fuimos a comprar marihuana, como explicitarlo claramente, como de alguna forma apuntando a los prejuicios, ¿no? Al prejuicio de que, bueno, que él la mandó a andar ahí, pero ella fue a comprar, pero a ella, como que todos esos peros, en vez de tratar de esconderlos, sino que tirarlo a la primera encima, claramente, sin decirlos a medias, sino que exponerlo. Y creo que lo bacán de la Carola y de su atrevimiento con hacer la película es que estaba muy dispuesta y a llegar a donde fuera, como a exponerlo, a contar lo que hubiese que contar. Y creo que de ahí fue interesante como poder incluso como reírse un poco de algunas cosas o incluso de la duda, ¿no? Esa duda de la víctima que el sistema te pone y te dice como, bueno, pero usted no estaba segura, bueno, y si no estaba segura, esa como que no podéis dudar, tienes que ser infalible, la justicia te exige que seas infalible. Entonces, si uno lo cuenta esto desde la subjetividad y se da cuenta de que no es posible ser infalible y que la subjetividad de la persona está totalmente condicionada con el resultado de la justicia y el poner las cartas sobre la mesa, creo que es súper interesante para poder pensar una historia de una violación desde un lugar completamente diferente. Creo que por ahí fue en gran medida el trabajo que se hizo, digamos. Y también pensar, no sé, piensa la Carola, pero esa relación entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Hay varios textos que están, cómo encontrar un código a eso, ¿no? Como se dice escrito lo que a uno le cuesta mucho verbalizar también. Tiene que ver con una cosa del dolor también, cómo el dolor se transforma, se convierte en forma.
¿cierto? Y cómo hablo, no directamente de la violación, de todo lo que rodea, ¿no? Lo cotidiano sale a la voz en la medida en que hay un proceso que avanza y también hay una parte que está dentro de lo que cuesta mucho decir y que tiene que ver con el dolor, no sobreexponerlo tampoco y al dejarlo en un espacio como con cierto resguardo, que es el texto que te permite libertad, pero también como no tener que repetir también esa experiencia, digamos. Hay algo con eso. Tomando un poco esta idea de qué es lo que se puede decir y qué es lo que no, y pensando en la manera en que la Pepa en Rara, pero también en La Ducha, en el fondo de alguna manera son películas donde se muestran como relaciones amorosas entre dos mujeres, ¿verdad? Pareja. Que quizás es algo que en la historia del cine chileno y en verdad en el cine mundial no se muestra normalmente, y cuando se muestra siempre es secundario, está como en otro lugar. En cambio en tu cine hay algo como de hacerse cargo de también como contar esas historias completamente en la ficción, que también la ficción, a diferencia quizás de las películas de la Camila o de la Carola, que buscan en el documental o en las mezclas como maneras de evadir esto, hay algo en tu cine que pareciera como tomar esa posta, ¿no? Como cómo contar cosas que nos han contado sin que por eso las películas se traten de ser lesbiana, por ejemplo. Creo que Rara se trata como que logra de alguna manera entrar de otro lugar a eso mismo y por eso también como hacerlo muy cercano al espectador. No sé cómo Yo creo que cuando vi el trabajo de la Caro en Valdivia, lo vi ahí, el primer como que me pasó fue que me sentí como cuando uno, ¿cachai? Cuando uno está como en algún lugar sola y conoce a alguien y se produce una intimidad súper profunda que uno no estaba preparada para eso y cuando termina te das cuenta que algo te atravesó. Y creo que tiene que ver con la honestidad de la autora y que tiene que ver con la identidad. Y ahí creo que ahí hay un ejercicio súper interesante con, con lo que está pasando en contexto general, desde el arte, de lo social, que es, de ahí hay de alguna forma hay una pregunta de quiénes somos y quiénes queremos ser. Que hay una cosa que hay una profundidad, creo, en preguntarnos eso. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cachai? Y creo que son las pequeñas respuestas que uno puede encontrar a estas preguntas son las piezas como la de la Carola, ¿cachai? Como aquí hay otra cosa, porque a veces se apoderan de nosotros y de nuestras pantallas los relatos únicos, ¿cachai? Que solo podemos ver una parte de todas las capas que se tienen y creo que ese es el tiempo de desmarcarnos de alguna forma de esos relatos únicos que nos han impuesto en tantos temas. No solamente la sexualidad, sino el cómo debemos comportar la mujer, cómo debemos comportarnos las mujeres en tales lugares ante tales acciones. Y creo que eso es, de alguna forma, un pálpito que en mí se ha ido construyendo más que lo tengo instintivamente. No, creo que uno no, a ver si la Carola me corrige, las chiquillas, las otras realizadoras, como que yo no comienzo mi historia diciendo, esto no se ha contado, lo voy a contar. Me sale primero, quiero contar esto. Y una vez que sucede y se acciona, puedo tener lecturas ante lo que sucedió en la obra, ¿no? Pero creo que no es tan en la consciente de como tan estratégico voy a hacer esto porque no se ha hecho. Creo que viene de la honestidad. Yo no podía contar otras historias de amor que no fuesen las que conozco, las que veo, las que me interesan. Y creo que la Caro también. Uno no se puede no hacer cargo de las cosas que te hacen tu identidad. Eso. A propósito de los relatos únicos que decía la Pepa, Camila, sería interesante que nos contaras un poco
cómo fue el proceso para que tú, cuando empezaste a filmar la historia de Naomi Campbell y luego Casa Rochelle, de jugársela por un relato que no fuera único, por el borde, por otra forma de mostrar la identidad, en este caso sexual. ¿Cuál fue tu reflexión? Yo sé que primero empezaste a grabar a Naomi porque era más bien una cercana, pero ese ímpetu, que además yo creo que tiene que ver con ser una mujer realizadora. Hemos tenido discusiones en live sobre si existe o no el cine de mujeres propiamente tal. Y yo apuesto a que, no todas, por cierto, pero muchas realizadoras que tienen una mirada en particular, evidentemente eso se refleja en sus obras al evidenciar, al visibilizar temáticas que un hombre probablemente no lo iba a hacer. Entonces, me gustaría si nos puedes contar esta apuesta por aquellas otras identidades que tú has hecho en las primeras dos películas y después cómo fue ese camino hacia de lo queer, hacia una cuestión más autobiográfica que está muy transversal en todas las realizadoras, todas las que están acá tienen que ver en gran medida con historias, cuentan historias autobiográficas, creo que ese es un hilo conductor. Así que no sé si nos puedes contar un poquito más del estar fuera de los relatos únicos. Sí, claro. Bueno, primero muchas gracias a todas por estar acá, a las personas que están conectadas también, y a Carolina y a Maca por hacer esta instancia de conversación con otras realizadoras acerca de su película. Creo que eso se hace poco y lo encuentro muy solidario y muy colectivo, así que genial. Y a Cinearte Alameda también queda mucha nostalgia ver esas imágenes que acontecieron para el 18 de octubre, verlo quemado, todas estrenamos nuestras películas ahí, entonces agradezco también que sigan con este ímpetu de mantener un espacio ahora vivo de manera online, que nos queda, lo único que nos queda ahora en pandemia. Bueno, yo realmente, claro, como me sumo a esto que dice la Pepa, que uno no piensa como los temas de las películas porque otras personas, como por esto de quiero contarlo porque lo voy a contar de una forma única. En mi caso, las películas que he hecho tienen relación a un activismo soy feminista desde hace muchos años y me considero transfeminista además. Entonces, eso también influenció mucho en la forma en que fui construyendo las búsquedas de la película. Me refiero a que tenían que ver innatamente con mi relación de amistad, por ejemplo, con Germaine, que es la protagonista de Naomi Campbell, y con las chicas travestis de Casa Rochelle, y con mi propia abuela Nona. Y cómo a través de esa confianza también podemos llegar como a analizar ciertas poesías, ciertas resistencias que esas biografías contienen también. Y cómo las podemos llevar al cine. Yo no me siento una documentalista, estoy como en un limbo hermoso que me encanta, porque no se me considera como una directora de ficción ni documental, pero me gusta esa ambigüedad porque nunca tampoco cuando he estado haciendo una película he decidido qué estoy haciendo, no sé si una ficción o un documental. Entonces también creo que eso me ayudó mucho, esa no decisión, a poder explorar las imágenes y las formas de representarlas y cómo crear esa identidad trans, por ejemplo, en mis dos primeras películas, que también se viera en el lenguaje cinematográfico, cómo construir un lenguaje cinematográfico trans. Y también para mí construir o deconstruir la identidad sexual tenía que ver más con las dudas que con las certezas. Sobre todo, por ejemplo, en Casa Rochelle, que se pregunta mucho acerca de la identidad, pero no se da una respuesta. Y también en Naomi Campbell. Y siento que ambas el otro día estaba escribiendo un texto y que me hizo gracia cuando Carola me invitó a este panel, porque yo estaba escribiendo que todas mis películas tenían que ver con la violencia, sentía. Como no sé si es por este contexto violento en el que estamos, pero decía, igual todas mis películas tienen un contexto violento de pobreza, de marginalización, de periferia, de un montón de cosas que son muy violentas, pero que son microviolencias, que son como esas violencias invisibles. Y un poco que mi respuesta a llevarlas al cine fue representarlas desde la resistencia, desde ese lugar que no tiene que ver con esa violencia directa, que yo creo que es lo que hacen la mayoría de los hombres cuando representan las violaciones o cualquier otro tipo
de abuso, digamos. Creo que siempre es como la imagen chocante, no sé, pienso en esta película donde muestran una violación en el tiempo real, por ejemplo, ¿no? Como, y creo que uno juega más con el fragmento, como con otras ideas del cine que finalmente, como dice Carolina, como generan un relato mucho más emocional que también directo, ¿no? Como, y creo que eso es un poco lo que traté de hacer al armar esta como transficción, esta idea de un cine transficticio, ¿no? Y también poner en duda el documento, no sé, como hay varias cosas, pero eso tiene que ver con la identidad y con lo trans de mis propios personajes iniciales y después ahora es una idea que sigo trabajando. ¿Sí, yo? No, pensando un poco en esta pregunta sobre lo colectivo y esta idea, ¿cierto? Como de que el feminismo es una manera de vivir individualmente, pero de luchar colectivamente. Me preguntaba también cómo fue, porque la película eh, tiene mucho, o sea, se nota que para hacer una película sobre el archivo personal, que es como que no está, nunca está como, a veces el momento del que se está hablando con la imagen que se está viendo no están como correlacionadas, sino como hay como un espacio ahí que es claro, que es muy emocional, que te permite como preguntarte quién es esta persona, qué lindo esto como este juego de las noches que me está compartiendo, pero además al mismo tiempo me está contando esto. Eh, con también como la manera en que se hizo la película, ¿no? O sea, está María Paz González de guionista, pero también está la Maca Aguiló, que es una documentalista chilena muy importante también, del edificio Los Chilenos como productora. Está Eduardo Murillo, que es montador de varias películas del cine nacional, también trabajando. Y un poco, no sé si nos puedes contar un poco cómo fue ese trabajo colectivo también de hacer esta película. Em, Sí, eso como que para mí fue el mayor descubrimiento, porque la verdad es que yo antes de hacer esta peli me dedicaba sobre todo a montar. Entonces yo pasaba, la verdad, encerrada como con mis ideas, montando y en una relación muy personal. Y de hecho, Visión Nocturna la quise montar yo hasta muy avanzado el proceso. Claro, como siempre había montado, decía, la voy a montar yo, la voy a montar yo. Em, todo partió, todo partió con Marta Andreu. Ella fue la primera persona a la que yo le muestro este proyecto y ahí como que empecé a trabajarlo en unas clases, ¿cachai? Entonces siempre fue muy colectivo, como que mis primeras trabajos con la película fueron como con mucha gente opinando. Eh, y bueno, y Marta ahí como tuvimos un trabajo de bastante tiempo de escritura y que era el mismo proceso donde yo miraba el archivo mientras escribía, empezaba a mirar el archivo, que era la primera vez que lo veía después de 15 años, 10 años, bueno, como que era un descubrimiento, no me acordaba que había grabado en la vida. Entonces, como que yo creo que como que ese trabajo de premontaje y así fue con la Marta así muy, muy largo de harto amasar, picar ahí, leer, asociar. Bueno, en ese mismo instante yo me doy cuenta que tengo el juicio abierto al violador y con la misma película yo decido abrirlo. O sea, me acuerdo de un día a 5 de la mañana, así sin dormir, y doy como con la respuesta, como tengo que reabrir este juicio, donde me está bloqueando y reabro el juicio y se empieza a mover la película también para otros lados, ¿cachai? Como que era muy así. Entonces es un proceso así de, yo no lo quiero llamar íntimo porque me tiene molesta esa palabra un poco, porque siento que nos obliga a esconder, pero, pero este proceso, no sé cómo llamarle, ya no le tengo palabra, pero tan así autónomo, que en realidad me costaba bastante abrirlo, pero fue lo mejor que pude hacer finalmente. O sea, entra la Maca y empieza con una perspectiva desde afuera, ¿cachai? Como a bajar varias cosas, a darle... Yo no tenía idea ni de los circuitos, ni de los productores, ni de... Pésima para eso, entonces como que primero ella empieza a darle como también qué tipo de película es, cuánto vale, qué dimensiones tiene, o sea, como todo ese trabajo muy importante, muy, muy creativo también, ¿cachai? O sea, como que va acompañando en el fondo la obra.
Y de pronto ahí, claro, la Maca me dice, me tinca el Murillo. Y yo no conocía al Murillo, y, digo, y como que me sorprende porque me encima un hombre, ¿cachai? Como Maca, como... Pero... Y todavía ahí yo decía, ya, o lo monto yo, invita al Murillo, conocimos al Murillo y bueno, me enamoré de Murillo, me encantó, como que me planteó unas ideas bacanas y ahí ese soltar de este trabajo así como de escritura, de archivo, de llevar todo esto a abrirlo a Murillo, a la Maca, a la Marta, ¿ya? Todo eso, nada, y finalmente que entre la María Paz y yo ya era como bueno, eso. Eso que pasó, pues, y como que ahí me di cuenta del valor de cómo unir las islas, ¿cachai? El valor de, en el fondo, mantener este centro, pero de que entre gente con su creatividad, con sus mundos, con su universo, y eso es todo, creo yo, ahora. Así como, ahora, como que eso fue un aprendizaje del proceso. Creo que las mujeres que estaban alrededor tuvieron todo que ver porque siempre íbamos discutiendo el feminismo a través de la película, aprendiendo entre todas, creciendo, Murillo también, ¿cachai? De repente me preguntaba cosas, bueno, como que fuimos todas aprendiendo feminismo porque ni una de las del equipo yo creo que era una militante feminista ni nada por el estilo, ¿cachai? Éramos todas personas que nos estamos planteando más desde dudas, desde nuevas preguntas. Yo con la película sí me convertí en una militante del feminismo, ya no es que ahora no lo sea, pero en eso al partir no, ¿cachai? Entonces, nada, para mí la colectividad y la amistad y el amor, y como a veces dice Jonas Mecas, como que es una lectura, como el cine es como esto que nos juntamos a hacer el grupo de amigas, también, ¿cachai? Es súper lindo eso. Hace 2 años, Pepa, ¿te acuerdas cuando estrenaste Rara en FIC Valdivia? Cuando tú saliste de la sala, hubo un fenómeno bien especial. Se te acercaron personas, algunas más jóvenes, otras más adultas, que te dijeron, porque yo te acompañé en ese rato, que se habían sentido identificadas con la película sin ser parte de la diversidad sexual, sino porque en algún momento de sus vidas ellos o ellas se habían sentido raras por pensar distinto, porque les gustaba el arte o algo por el estilo. Y esa vez conversamos, fue muy, muy bonito. En la entrevista tú me hablaste, una entrevista que está en el Agente de Cine, tú dijiste que esta película era una suerte de road movie emocional, una figura bien, bien loquilla, y que el público acompañaba a esta familia que se fragmentaba. Me gustaría saber si con los años sigues sintiendo que esa película fue sanadora, como lo expresaste en esa entrevista, y si has visto una evolución respecto del cine de mujeres, que es una reflexión que conversamos en esa ocasión y tú planteaste, yo hago cine de mujeres. Dan tantos monos escucharse las cosas que uno dijo hace 2 años. Pero hay que sumirlas. No, me acuerdo perfecto. Sí, a mí, que yo creo que escuchando la Caro lo que estaba hablando, yo creo que a todas nos va a pasar la realizadora que uno realmente cuando uno hace una película se da cuenta de tantas cosas. Como que antes es como un parto y es como que yo había hecho muchas películas como asistente de dirección, pero hacer una película me dio una vuelta en la ola y me revolcó por la arena y me sacó con el traje de baño para el lado, me lo tuve que arreglar, fue todo ese movimiento en sí. Y, y creo que la película me sorprendió en muchas cosas. Hay muchas cosas que tiene la película que la gente me entregó que yo no lo veía tampoco en toda la película, ¿no? Como hay ciertas cosas que pasaron que el público como que las tomó y tiene que ver, creo, porque en este relato, en tratar de desarmar este relato inicial, que fueron cosas súper como preguntas que nos hacíamos con la Maca López, mi productora, mi socia, que era como, ¿para quién vamos a contar esta película? ¿Cachai? Como, y yo quería llegar a los que no estaban convencidos. Yo no quería hacer una película propiamente para el circuito de festivales gay, sino que quería ir a meter el dedo en otro lugar, que era mi pelea, después era para que tuviera lo de la edad, ¿no?
porque no me podían dejar para mayor de 18, porque no tenían nada que podían decirme, esto tiene que ser para mayor de 18. Y cosas así fueron construyendo. Yo siempre he contado, yo rara hice 3 versiones de guión antes, donde el punto de vista era la de la mamá. Y yo lo leía y era una película que yo decía, yo no voy a hacer esta película. No, no era, a pesar de que se trataba del mismo caso, pero había faltado un ingrediente que era el que no sabía qué era hasta que, tal como la Caro una vez en la noche dice, tengo que abrir el caso, para mí fue, ¿la hija? ¿Cómo vive esto la hija? ¿Qué pasa con ella? Y ahí uno empieza por un tubo a cranear eso. Creo que sí, el cine mujer ha tenido va avanzando. Creo que estas generaciones que vienen, yo soy profesora, entonces me toca ver muchas generaciones que vienen, la fuerza, las formas de instalar los temas, estas formas de renegar de las palabras que me encanta, como no es intimista, no es esto, no es esto otro, no sabemos qué es, pero eso no es. Está como que no sé, es como que se le echa oxígeno al fuego, ¿no? Vuelve a prenderse este fueguito que tenemos entre manos. Cuando al feminismo, ponte tú, chucha, yo me sentía súper feminista y cada vez me siento menos y que tengo que aprender más. Es como que se me caen capas y veo que yo pensé que estaba, pero no, sí, y veo que hay cosas todavía tan enquistadas que tengo que hacer un esfuerzo. Y cuando escribo la historia, muchas veces tengo que hacer un doble esfuerzo porque no me doy cuenta cuando esos quistes empiezan a apoderarse de mi cabeza. Fue como una confesión esto. Oye, María Paz, hablando de relaciones entre madres e hijas, que atraviesa tu filmografía de maneras muy diferentes. O sea, en Hija es un documental autobiográfico de la búsqueda de tu padre que termina por acercarte a tu madre. Y en Lima de Lima, que estamos esperando el estreno, sobre esta madre a la lejanía peruana en Chile que de una manera musical, como directamente, va como atravesando los acontecimientos que le tiene esta situación, es cierto, de ser como nana en una familia rica chilena. Y pensándolo un poco cómo estas figuras se repiten en tu cine, aunque ambas películas son muy diferentes, y en esta idea de cómo hacer cine nos transforma a nosotras, como los procesos propios y los procesos cinematográficos crecen mutuamente. No escuché la última parte como... Como los procesos propios y cinematográficos se van espejeando, no sé. Sí, totalmente, pues se van espejeando súper heavy. Yo creo que a mí me pasa que siempre parto desde cosas que cuando pienso o que pasaron o que conozco o que me contaron algo muy directo, como que me pasa un poco lo que dice la Pepa, no es como que yo diga, esto no se ha contado, esto lo podría ser como tratando de ubicarme en un lugar que está como vacío, no se me ocurre pensar las cosas así, sino que hay algo que de repente me empieza a hacer sentido y no puedo no seguir escarbando, como que creo que la curiosidad para mí es el material así como más importante, como el querer aprender. Y yo creo que en ese sentido me pasa algo parecido a lo que dice la Pepa con respecto al feminismo, por ejemplo. Y es un camino súper, como que uno cada vez se da cuenta que está más atrás de lo que pensaba y te da más ganas de aprender y más ganas de conocer. A propósito de lo que tú decías de hija, hay cosas que uno trae medias innatas desde lo que le ha tocado vivir, ¿no? Desde las experiencias eh, de quién es uno como mujer, pero también he quedado pensando harto con respecto a que siento que no por uno ser mujer hace cine feminista. O sea, creo que hay mucho cine de mujer que no tiene nada de feminista. Entonces siento que es un camino que uno abre y uno inicia y es un poco como de no retorno igual, y eso creo que es interesante. Después uno puede mirar las cosas para atrás y puede sentir que había cierta mirada feminista o que quizás las cosas las habría hecho distintas. Yo pienso en Hija, por ejemplo, y me pasa un poco algo de eso, como que o sea, yo crecí con una mamá, sin un papá,
como que nunca me pregunté si yo las cosas podía hacerlas o no las podía hacer, como que mi mamá era la que trabajaba en la casa, entonces hay un montón de lugares a lo mejor comunes para otras personas o que siente que tiene que darse vuelta a cosas que para mí eran naturales, porque yo la verdad estaba rodeada de mujeres y me pasó muy distinto como con respecto a cuál es mi lugar o dónde, cómo hago yo para llegar o para hacer, sino que simplemente hice porque a mi alrededor era natural, ¿cachai? O sea, mi mamá trabajaba, mantenía la casa, no había nombre, estaba mi abuela, era un poco así, ¿cachai? Y eso se transforma como en una cosa que uno integra y que de alguna forma te da un pilar feminista de algún lugar, sin que sea un discurso, sino que hay algo que va contigo. Pero después hay un montón de cosas que uno aprende, pues, que uno aprende porque yo he pensado últimamente harto con respecto al tema y me lo sigo preguntando cada vez más y me gusta pensar en eso, la verdad. ¿Qué es lo que hace que un cine sea feminista? ¿Cachai? ¿Y cuáles son las conversaciones que tiene uno con uno misma cuando está escribiendo? Lo que decía la Pepa, ¿cachai? ¿Qué preguntas se hace uno con respecto a los personajes que construye? ¿Cachai? Eh, Creo que es re interesante y que creo que es algo súper bonito de la película La Pepa, que en el fondo propone otra normalidad, entre comillas, ¿cachai? Esa es una forma, digamos. O sea, como que para mí en estas preguntas que tengo conmigo misma con respecto a qué es el cine feminista desde todas sus posibilidades tan distintas y diversas, creo que en gran medida para mí tiene que ver con cuestionar esa cosa que se ha normalizado, ¿cachai? Por otra parte, tiene que ver como con visibilizar, pero siempre como con tener una postura, ¿cachai? Y esa postura creo que es una construcción, ¿no? Va a ir cambiando y siempre se va a ir enriqueciendo, pero en la medida en que uno también se abra o sea, tenga el interés de nutrirse y de explorar esos lugares, digamos, porque también uno podría cerrar la puerta y seguir escribiendo más o menos, estoy siendo un personaje mujer, estoy una temática de género, pero no necesariamente. Y creo que es bonito lo que, los pensamientos y cómo ese cine hecho por mujeres puede llegar a lugares que todavía quizás no conocemos, porque estamos en un camino que no hemos vivido, digamos, que en la historia no hemos hecho ese trazo. Creo que lo que va a pasar en ese lugar solo va a ser interesante, porque va a ser parte de un proceso que se va develando a medida que uno va descubriendo cosas. Eso me pasa un poco. Bueno, recordar que Visión Nocturna está disponible online para que las personas que todavía no la ven la puedan ver ahora. Se van a encontrar con una apuesta arriesgada, jugada, que le dio el premio a Carolina Moscoso, el gran premio de la competencia internacional del Festival de Marsella. Así que felicitaciones, Carolina, porque tremendo premio en un festival como ese. Me gustaría que pudiéramos, o sea, felicidades. Me gustaría que nos contaras un poco esto que tú planteaste alguna vez, de que te empezó a molestar el silencio, esta cosa de no poder verbalizar o hablar o evidenciar o narrar lo que había sufrido el abuso sexual, y que el cine se convirtió para ti en esa forma que encontraste para hartarte, para salir de ese silencio. Y me gustaría también que nos contaras este proceso de haberse ido a Barcelona con cajas, con cintas viejas, con discos duros. ¿Cómo te atreves a, no sé si habrá sido en la clase de Marta Andreu a propósito de eso o de un proceso paralelo, ese paso de ir más allá y atreverse a mirarlas y luego atreverse a compartirlas con tus compañeros, porque finalmente ahí pasamos de eso de la intimidad, que es la palabra que no te gusta, pero que hablemos de aquello, de lo personal, a hacerlo público y eventualmente también hacerlo político. Entonces me gustaría que hablaras de ese silencio que te corroyó, no sé cómo se dice, que te corroe o que en su momento ocurrió, y cómo encontraste en el cine esa respuesta. Ya, la mansa pregunta. Claro, pues yo creo que todo nació de ahí, o sea, nació de no poder hablar, es muy cuático, como en un momento, o sea, siempre lo digo, pero bueno, hace 5 años yo empecé la película, hace 5 años no había este movimiento feminista así de popular, pero como un movimiento pop, al que podíamos acceder. Entonces, era un silencio enorme. Yo, por ejemplo, le había contado solamente como a un par de personas y mi familia nuclear, y aparte era algo de lo que no se hablaba.
Em, y claro, yo empecé a preguntarme por qué no podía hablar de esto, ¿cachai? Como por qué, y notaba que había vergüenza, por un lado, notaba que había como culpa, pero todo esto muy inconsciente en realidad, muy inconsciente, o sea, no te puedo decir que eso es algo que sabía en ese momento, fue como más bien un como, sabéis que ya me quiero atrever, pero en verdad mis primeras ideas de cómo atreverme a hablar de esto era, por ejemplo, a través de otros, como entrevistar especialistas, onda, estaba en esa ola, así como, ya, onda, no me atrevía como a ir hacia mí, entonces en realidad me empecé a imaginar algo súper como observacional, externo, de afuera, qué sé yo. Hasta que de pronto, claro, como que no sé, o sea, no sé en qué momento como que eso fue el impulso inicial, pero después no se trató de eso mucho tiempo lo que empecé a trabajar. Como que después ya estaba ahí, ya lo había hablado, entonces ya eso no era tema. Como en las clases, claro, en las clases como, bueno, los primeros pitch eran terribles, era como, bueno, a mí me violaron y quiero hacer una película, y después de a mí me violaron ya nadie me escuchaba. Onda, yo decía, a mí me violaron y no había nadie que me estuviera escuchando cinematográficamente, y yo lo sabía. Sabía que después de esa aceleración, entonces tenía que empezar a pensar cómo cuento esto, cómo les digo que quiero hablar de esto eh, y, y, sin y Marta dijo algo muy lindo, me acuerdo en la primera clase, que dijo, bueno, el mayor problema acá no va a ser el conflicto de hablar de Carolina, sino el de escucharla de ustedes, de los demás. Como que ahí iba a estar más el desafío en cómo los demás iban a poder aceptar esto, ¿cachai? Más que yo hablara, porque yo ya claramente lo estaba haciendo, y entonces al tiro como que eso ya dejó de ser tema y mucho más después entró a la narrativa de la película. Porque después, claro, aparecen estas imágenes, aparecen las imágenes, yo las empiezo a ver y bueno, para atreverme a verlas hubo de todo, o sea, fueron tiempos muy intensos, como lo he dicho, pero es como de abrir portales, ¿cachai? Como portales de todo tipo, porque veis tiempos, veis espacios, veis sensaciones, veis tu propia vida, tu vida en otro momento, veis cosas que en ese momento no viste, y así un sinfín de, de cosas, y yo creo que fue como un mes así, mucha droga para mirar, mucha, no sé, de todo, pues, verla en todos los estados posibles, verla y sufrir y nada, pues, es heavy, es una experiencia heavy. Y después de eso hizo una selección de material, la mostré ahí. Y claro, y ahí como que fue esta sensación de ya, esto no es algo que me pasa a mí simplemente con estas imágenes, sino que tienen como algo cinematográfico que hacen que los demás también les pasen cosas, ¿cachai? Supongo que por ahí va eso. Porque fue cuático, cuando estuvimos 3 horas con la luz apagada, bueno, esto lindo que pasa en el cine, la luz apagada y la luz de las imágenes, y prendimos la luz y era toda una atmósfera distinta, todo había cambiado. Y de ahí yo me dejé llevar totalmente por las imágenes y fue como un trabajo de entender qué significaba que yo tuviera estas imágenes. Y para mí en la película yo me relaciono con las imágenes. Mi relato, esta persona que habla en texto, que habla en voz luego y todo, está hablando con las imágenes, básicamente. Y ahí después aparece, después de mucho tiempo, esta forma del texto y la voz cuando aparece, es cuando aparece el fuego, que en la cultura mapuche, bueno, en la película hay cuando yo estuve mucho tiempo estudiando y el fuego en boca. Entonces, como que ese momento yo decía, ya, aquí es donde empieza como la oración. Y la oración es en voz alta y se dice, y ahí empieza a hablar yo, ¿cachai? Entonces, bueno, yo creo que el fuego y la conexión con la naturaleza fue la que en el fondo ayuda a esta palabra a surgir. Oye, desde el espectador, que me pasó a mí, encontré súper atrevida la estética también. Eso también sentí y entendí el premio de Marsella, porque es una película que es mundial, o sea, podéis verla desde cualquier parte y vais a entender
vaya a entenderla, pero me sedujo mucho la estética y también el trabajo con la música, que tenía una presencia muy incidental. También me pasó que encontré súper atractivo, y eso lo desarrollaron en equipo, o tú tenías la idea de la estética de la película, o la fuiste desarrollando. Eh, es que es como difuso esas cosas, como de dónde viene tal vez como lo final, ¿cachai? Porque hay tantos caminos, pero sí, cuando yo empecé la peli, tenía esta idea al menos sonora de un grito muy más desbocado, ¿cachai? Como que en lo sonoro siempre pensé como en algo así exagerado, no sé, como más expresionista. Me acuerdo que le dije a la María Paz como, bueno, me fui en volada en el sonido, onda, como que igual había una sobriedad en un momento, y en el sonido como, para mí fue el deseo de gritar, de no reprimir, de no medir consecuencias, ¿cachai? Narrativas, tanto. Y como, es como que ahí, y ahí me ayudó mucho la Camila Moreno y la Mercedes Gaviria, que son las dos mujeres con las que yo trabajo el sonido, que también eso es bacán, porque también es un lugar bien masculinizado a veces. Y la Camila, bueno, sabemos lo intensa que es, ¿no? Si han escuchado su música, es una persona que como que emana así como... Entonces siempre trabajamos así, súper sensorialmente, sin partituras, sin nada de eso, todo es... y la música la hicimos con mi voz. Toda la música de la película, las notas básicas de la música son mi voz, que yo grabé como en la casa de la Camila, onda con un micrófono. Leí poemas de Cecilia Vicuña, y como que hicimos la escala musical, bueno, hicimos harto ejercicio así de vocales, y con esas notas ella compuso la música. Eh, y claro, entonces ahí está como, bueno, tenía todo el sentido con la narración, como al final igual estáis cantando, ¿cachai? Como también ahí influye ella y su amor y su deseo por el que cantáramos, ¿cachai? Por el que al final yo también pudiera cantar, como que ahí hubo harto como... Y después Mercedes Gaviria, es cuática. Bueno, Mercedes Gaviria es la misma postproductora y la directora de sonido de Hijas del Fuego, que Hijas del Fuego también tiene un sonido así bien intenso. De hecho, le preguntaba harto cómo hacer sonido porno, ¿cachai? Como, bueno, ella venía de ahí, y el sonido, nada, nos dejamos ir en el volado, ¿cachai? Como crear sin miedo, sin aprensiones, sin como realismo, nada, onda, era como todo lo contrario. Y como que siempre la idea era como, igual que sonara el personaje un poco, pero a la vez como que todo lo demás fuera cualquier cosa, una imaginación. Fuera. Ya, resumiendo. Eso. Ahí está. Qué bacán lo que contáis, en verdad. Como... O sea, siento que el sonido es como algo que en verdad al comienzo ya te sumerge en algo, y después te deja este ejercicio como de lectura que es muy lindo, porque es como decirte algo sin como empujarte, sino como dejarte a ti mismo como leerlo. Como hay muchas cosas en la película que tienen que ver como en la relación en que la película se va relacionando con el espectador, ¿no? Cómo le deja espacios o lo, lo envuelve en algo, ¿no? Y pensando un poco en el fuego y en las maneras en que nos hacemos como películas y buscamos formas y jugamos con gente que es muy cercana, te quería preguntar, Camila, sobre tu última película, ¿no? Después de como Naomi Campbell y Casa Rochelle, que es como el retrato y puesta en escena y también juego con estos personajes cercanos, haces nona con tu abuela. Y no sé, me imagino que otras cosas pasan ahí. Claro, muchas cosas. Quería también agregar algo en relación a lo que decía la Carola, que
Yo creo que una cosa de comenzar a hacer un cine feminista, bueno, yo veo varias aristas, pero una justo es dejar de preguntarle a los especialistas, ¿no? Como olvidarte de los especialistas, como chao con los especialistas. Y sí, o sea, también creo que una de las cosas que he intentado armar es una forma de producción también desde el feminismo, porque la producción, aunque siempre se le tira como a otras personas, como que es otra persona la que se encarga de lo que se va a comer, dónde se va a mover la gente, como todas esas cosas, para mí son súper importantes al momento de construir otro tipo de cine, por así decirlo. Entonces con mi abuela es lo que más experimenté, todas esas formas posibles de retratarla en su complejidad como personaje. Insisto, no necesariamente en un retrato que es verídico, que es directo, sino más bien en una cosa imaginativa y de juego con el cine. O sea, yo para mí realmente me sentía, no sé, yo estaba filmando en Pichilemu, que es como el lugar donde yo iba de vacaciones y que yo siempre era la niña que iba a buscar a las niñas y a los niños para jugar. Un poco me sentía igual haciendo esta película, ¿no? Como en la casa donde había jugado toda mi vida, haciendo una película con mi abuela e invitando a las amigas a filmar con ella y claro, lo diferente es que había una investigación que es de toda la vida, o sea, un conocimiento que a veces me tarda mucho con mis personajes, amigas con las que trabajo, que son como años de grabarse, de autograbarse, de grabar sonidos, de pensarse a sí misma a través del cine, que con mi abuela ya había como una investigación, porque, bueno, no sé, pocas personas han visto Nora porque ha estado en muy poquitos lados, pero mi abuela era una persona totalmente barroca, intensa y que sin ser feminista siempre fue feminista, entonces también eso a mí me interesaba de pensar cómo es ese fuego, esa como rebeldía también de una mujer tirando cóctel molotov, vengándose de sus amantes, como estas imágenes que yo igual no había visto en el cine, o sea, nunca había visto una dueña de casa tirando una bomba molotov y eso era como unas ciertas fascinaciones también que tenía con la figura de mi propia abuela que me interesaba ponerla en escena. Y creo que eso fue lo genial, porque ella es una gran, bueno, murió hace poco también, eso es muy fuerte, y entonces hay un juego muy interesante de ella como actriz, porque era una gran actriz. O sea, yo creo realmente cuando presentaba este proyecto yo viajé mucho a Lab y cosas que espero no hacer con mis futuras películas. Eh, Cuando tenía que explicarla, todo el mundo que no era chileno pensaba que no era como, no sé, una actriz famosa, veterana chilena que salía en todas las teleseries, porque realmente eh, o sea, su poder de actuación era muy grande, entonces en base a esa como performance que ella hacía de sí misma un poco, pero a la vez de sus deseos, de sus cosas más, como que podíamos trabajar también en base a nuestra relación de nieta, abuela, en base a la amistad, en base al amor y todo eso, que nos hacían jugar desde el Super 8, desde la cadencia del Super 8 hasta puestas en escenas súper construidas que la hice actuar incluso con un actor famoso brasileño que cuando la presenté en Brasil y salió Du Moscovis, que es como un actor de cine, de telenovela noventero, que yo creo que todas vimos y babíamos un poco. O sea, hacer ese cruce para mí no era como, voy a poner este actor porque es famoso, sino porque quiero realmente recrear las cosas de un poco de este pasado de los amantes y de los amores, que también poco se ve en la tercera edad. Nunca imaginamos que una señora de 65 años tenga muchos amantes. Eh, y cómo ponerla a ella a actuar con este como súper actor y a la vez con mi casero de la feria y a la vez con los vecinos y a la vez con, no sé, un juego múltiple también de pliegues, despliegues y todo eso que nos encantan. Así que, nada, yo creo que fue como total un ejercicio de libertad y de exploración, que yo creo que algunas productoras estaban más desilusionadas, esperaban otra cosa, y de repente llegó este medio monstruo, así una película con 1000 cámaras, 1000 formas, y que nada, que yo creo que transmite también esa complejidad de una dueña de casa, pues que vive no solamente en su mundo real como en su casa, sino también en su mundo imaginativo, porque el recuerdo siempre está como constante, ¿no? De acordarte de cómo era tu marido en tal época, o tus hijas, no sé, como un viaje constante entre tiempos también. Eso.
A propósito de Las Hijas del Fuego que recordaba Carolina de Albertina Carri, recordar que el año, no me acuerdo si pasado o antepasado, Rosel, el Cine Arte Alameda hizo una retrospectiva de la obra de Albertina Carri, entre eso estuvo, por ejemplo, Pets o Los Rubios, y se estrenó en Chile, después de haber ganado el Bafisi allá en Buenos Aires, Las Hijas del Fuego, que fue una apuesta súper, súper jugada del Cine Arte Alameda, y probablemente más adelante hay alguna novedad al respecto. Me gustaría con María Paz o Roser, no sé si querías decir algo. Sí, quiero comentarles que Visión Nocturna va a compartir también con Las Hijas del Fuego en el Centro Arte Alameda TV, porque también hay 4 películas de Albertina Carri dentro de la seleccionada y están Las Hijas del Fuego. Así que vamos a tener ahí a la sonidista también intercambiando en ambas películas. ¡Wow! Tremendo anuncio, porque tremendo cine el que ha hecho ella. María Paz, vamos a Lina de Lima. Lina de Lima se estrenó el año pasado en FIC Valdivia. Salimos de la sala bailando porque de verdad es tan contagiosa la música, la investigación que ustedes hicieron en Perú. Se iba a estrenar entonces en marzo en FEMCINE, no pudo ser, pero sabemos que ya tuvo sus primeros pasos en Argentina y me gustaría que nos contaras un poco qué puede esperar la gente de una apuesta tan jugada por el musical, por lo kitsch, por esta mixtura de culturas, por esta forma de ver a una mujer peruana migrante que vive en Chile hace 10 años, no desde una única arista, sino desde la libertad sexual que ella logra aquí, lejos de su hijo que dejó en Lima, cómo va haciendo una vida de proveedora a la distancia, y cómo también es parte de una comunidad que tú fuiste descubriendo al asistir a esos puntos de encuentro de karaoke en la Plaza de Armas, toda esa investigación de los trajes. O sea, sería muy lindo que invites a la gente a que cuando sea el momento, que esperamos que sea pronto, se dejen llevar por Lina de Lima, porque además es una película luminosa, entretenida y con este concepto que tú hablabas del drama cómico. ¿Qué es el drama cómico? No sé lo que es el drama, o sea, es como la vida nomás, pues la vida es un poco así, ¿no? A todos como que cuando pasa las cosas más terribles, al final en algún minuto uno se termina riendo de algo, ¿no? Y eso te hace sentido y creo que, no sé, la mayoría de las experiencias de la vida creo que están muy marcadas por ese tono, al menos para mí. Esta idea de la revictimización yo creo que para mí fue el punto de partida también de Lina de Lima, de conocer muchas historias también de migrantes, personas que uno conoce en la vida cotidiana y claro, cuando uno ve las películas de migrantes, me acuerdo que alguna vez en Perú me conseguí muchas películas de migrantes para ver y son todas, pero no, eran todas unas tragedias completas de principio a fin. Y así como a la Carola le costaba hablar de una película de una violación, a mí también me pasaba cuando decía, ¿y de qué se trata tu película? Eso, uy, terrible esa pregunta, me sufro cuando me preguntan esa cuestión. ¿De qué se trata tu película? Estoy así como tomando una cerveza, empezando así como, ay, como que una qué terrible eso. Entonces, bueno, una migrante, como que la explicaba siempre pésimo, porque además decía la palabra migrante y era como, ya esta cuestión así, como una cuestión trágica, como que ya no tenía nada más que decir, ¿cachai? Como que no podía salir de ese... No, entonces al final decía, no, pero igual como que hay unos musicales, como para tratar de levantar un poco el ánimo, porque te juro que era como, ya, una película terrible, seria, es como que te ponían un tono así muy heavy. Y claro, pues investigando también me daba cuenta de que la experiencia de los migrantes está súper marcada y la forma en que se representa esa palabra que a veces no gusta tanto, es muy heavy el ejercicio, ¿no? Como, pucha, lo pasan mal y solamente lo pueden pasar peor y peor y peor hasta el fin de los tiempos. Entonces dije, pucha, y las personas que yo conocía no tenían eso, como que los migrantes me parece que lo más interesante a mí, forma de ver desde la realidad, ¿no? De las personas que uno comparte y conoce, es que tienen una fuerza y una capacidad de sobreponerse a las cosas y viven tan en el presente que esa idea del futuro es como tan,
pasa rápido, ¿me entendís? Como estoy aquí y después estoy acá y esto puede ser malo, pero bueno, salgo y hago esto otro y esto puede ser bueno y uno va viviendo con la emoción del momento. Y me parecía que era bonito eso, como tratar de encontrar un poco un personaje que tuviese esas otras capas, ¿cachai? Esas otras, conocer esos otros lugares que a veces eh, no había una relación entre lo que veía a veces en las películas y lo que veía en la vida, ¿no? Y también me llama mucho la atención que como que en el cine latinoamericano hay poca referencia a las cosas musicales en general. Busqué, miraba cosas y todo, y es súper poquito. Y somos súper reconocidos también. O sea, cuando, no sé, vos vais a Europa, como que decís latino, ya automáticamente creen que bailáis increíble, como que es como, como que tenemos una relación con la música súper así cercana y a veces, y yo creo que en algún lugar la tenemos, pero hay algo ahí medio raro, ¿no? Como que no, hay algo entre la imagen y lo que somos que no terminaba de hacerme tanto sentido. Y desde ahí la verdad como que me fui sumergiendo en un mundo y fue mucho de, la película es un aprendizaje para mí, de descubrir y de querer poner un poco en una película las cosas que sentía que estaban dando vuelta en ese universo, la verdad. Y claro que había drama, porque obviamente nadie dice que ser migrante es bacán y es súper light, tampoco es complejo, ¿cachai? ¿Cómo así que tampoco eso sea una cosa banal, ¿cachai? Tampoco es que tú te vayas a otro país a pasarlo bien, ¿cachai? Te vas porque tenéis que hacer lo que tenéis que hacer en ese presente. Y necesito plata y ¿qué hay que hacer? Y hago esto, y bueno, y voy. Y también era bien bonito porque muchos de los migrantes que hay acá en Chile, o mucha de la gente que viaja a veces, segunda generación de migrantes, gente que sus familias, por ejemplo, hay muchos migrantes que sus familias, ellos vivían en la selva, en la sierra, en otros lugares, y y durante los 90 viajaron hacia el borde de Lima, entonces ya tenían la experiencia de alguna forma de la migración. Y después esas personas crecen y ellos también naturalmente les parece que es normal irse a otro lado para buscar otras expectativas de vida. Y la verdad que surge como desde esos lugares, desde esas preguntas la película y el tono fue como surgiendo y a partir de la observación. Y hay líneas reales, de investigaciones reales, de personas, como que no parece nada de relacionado con el documental, pero la verdad que tiene mucha inspiración y mucha cercanía, es musical y como que nada que ver. Y, y sí, pues, y las canciones son investigadas, a los ritmos, hay todo un trabajo de investigación que es bien interesante de que cada lugar hay una diversidad cultural, una diversidad musical, así como también de comida en Perú es increíble. Entonces, la cantidad de bailes y la cantidad de sonoridades que tienen increíbles todas. Yo la verdad que fue un placer, puro un placer de sumergirme y de querer conocer. Y de ahí ver qué hacía con eso. Pues, y terminó en esa película que la veremos más temprano que tarde. Qué terrible. Falta la Sufro película, ahí. María. Veo los carteles ahí en la calle, me mandan fotos. Todas las semanas me llegan fotos así de unas paredes eternas, así Lina de Lima, así pasado por la lluvia, el viento, ¿no? Así yo ya estoy entregada, ya estamos, ya. Pero las veremos presenciales todas, chiquillas, ¿ah? Que les quede claro, igual, o sea, te viene un segundo semestre en que también estará la oportunidad de ver las películas todos sentados y frente a una pantalla de cine. Es lo que anhelamos. Por Sí, favor. es lo que Estaba anhelaba. pensando en el drama cómico y alguna vez llegamos al concepto, no sé si fue en Valdivia, unas conversaciones ahí en la noche, de una tragedia de enredos. Sí, la tragedia de enredo, está bueno. Ese es el concepto, una tragedia de enredos. Claro, está bueno. Por aquí piden que cuentes sobre el técnico de la piscina. ¿Hay alguna historia ahí, María Paz? ¿El técnico de la piscina de Lina de Lima? ¿Alguna anécdota? Yu- Judith, Bonito. la Judith la está proponiendo. Ah, la Judith. No, lo Fue que una pasa es que, historia secreta. es que sabéis lo que pasa que es interesante a propósito también de la discusión de género, ¿ah? Trabajamos o sea, hicimos un trabajo de investigación de búsqueda de actores no profesionales, como se le dice, personajes reales, digamos. Y claro, el técnico del que hace de maestro de piscina, que es un personaje ahí que tiene unas escenas ahí con Lina, es
era de verdad maestro de piscina, o sea, un tipo que reparaba piscinas, y no era un actor ni nada por el estilo, y cuenta una historia y que era súper, la historia era súper heavy porque hacía un estereotipo así súper radical y categórico sobre las dueñas de casa de las piscinas, entonces, o sea, no, existen las mujeres, las huevianas, no sé cuál, y era súper heavy, como el relato así súper machista, ¿cachai? Entonces también en un minuto en el montaje también era una discusión, ¿qué hace uno con eso? ¿Cachai? ¿Y qué hace uno también con las actitudes machistas que existen en la vida? ¿Cachai? Como hay una discusión sobre qué hacer con eso, porque, pucha, ¿qué hago? Era chistoso lo que decía, pero igual implicaba ponerse en una lógica de qué me estoy riendo, como que la pregunta no daba lo mismo, ¿cachai? Pero fue una discusión muy interesante en el montaje, de qué hacer un poco con esos lugares. Y creo que nos parecía interesante, lo conversamos mucho con la montajista, con Anita Remón, de que era importante igual visibilizar estas conductas, ¿cachai? Y era muy loco porque la gente se ríe, pero el segundo siguiente el personaje de alguna forma abandona a la protagonista. Entonces, nos parecía que era una resolución interesante como de mostrar el machismo que existe y cómo también como espectadores a veces nos podemos reír, pero luego también en nosotros mismos cambia un poco esa percepción. Creo que ahí es complejo qué hacer con eso, porque tampoco vamos a hacer películas de mundos idealizados donde el machismo no existe, donde las sociedades son nada que ver a lo que nosotros a veces conocemos. Entonces, creo que son cosas con las que uno convive y creo que lo que era interesante es como pensar qué lugar tiene y qué hago con eso. A veces uno no es que resuelva lo mejor, pero creo que es interesante esa discusión sobre qué hacer un poco con esas cosas que vienen de la realidad de discursos que a veces uno podría no estar de acuerdo, pero que tienen también una carga de verdad que es importante. Digamos. Nos quedan poquitos minutos, pero sería lindo que nos contaran en qué están ahora, hay nuevos proyectos o en qué etapa de festival o qué sé yo. En el caso de la Pepa, que iba a empezar justo este año a grabar, ¿de qué se trata esa nueva película, por ejemplo? ¿Nos puedes contar algo? Sí, es una película, se llama La Felicidad, y es un road movie de hora real. Ya no es solo emocional, también lo es. Y se trata de una nadadora que no se quiere morir sin cumplir su sueño, que es cruzar a nado el canal del Beagle. Y para esto llama a su antigua rival para que la entrene. Y la película va de esta historia desde Viña del Mar hasta Ushuaia, cruzando por Valdivia y Punta Arenas, entrenando hacia la travesía. Es una película que la estoy haciendo con el mismo equipo de Rara, digamos, la Maca López en producción. Estuvimos en Berlín, en el Co-Production Market, de ahí vino la pandemia. Así que yo creo que hay que retomar, igual ha sido bueno, de alguna forma, tener este tiempo de reflexión también. Como que no estoy angustiada ni ansiosa, fíjate, como raro. Sé que la voy a hacer y así que esperando señales de nuevo para empezar a comenzar, como para que venga esta segunda película. Eso, en eso estoy y full clases. Como todos. ¿Y tú, Camila, alguna reflexión en particular? ¿Estás pensando algunas ideas distintas, más parecidas a tus primeras dos obras, más parecidas a la cosa autobiográfica de la tercera? ¿Cómo va para El adelante? autobiográfico quedará un poco ahí en pausa. Bueno, yo también iba a filmar este año mi próxima peli que se llama Antitropical y que también me quería meter con un tema no muy popular dentro del feminismo, que es la prostitución. Estoy trabajando hace mucho tiempo desde Naomi Campbell con diferentes inmigrantes caribeñas, mujeres que conocí cuando hice esa primera película y con las que estoy trabajando durante todo este tiempo en esta nueva. Y a la vez, yo me gusta hacer varias pelis a la vez, entonces a la vez estoy preparando dos más que espero filmar en Arica en algún momento. Una es más yo no, en teoría es documental, pero no creo que sea capaz de hacer un documental. Y la otra es una ficción de época, de mujeres afrodescendientes en la frontera, antes y después de la Guerra del Pacífico. Esa es
mi otro proyecto que se llama Gótico Tropical, y el documental que quiero hacer es un poco la investigación para llegar a esa otra película. Entonces estoy trabajando en realidad esas tres, y en realidad también quería aprovechar de contar, porque aquí habemos dos personas que somos parte de una nueva colectiva que se armó en el encierro, que se llama ¿Qué hacer? Colectiva ¿Qué hacer? Que invito a todos a seguir en Facebook. Y estamos justo hablando de temas de violencia, con la preocupación de los presos políticos, tanto mapuches como no mapuches. Y es lindo porque a pesar del encierro hemos armado esta colectiva de cineastas mujeres, está también Claudia Guayquimilla, está Ignacio Agüero, habemos varios ahí trabajando, y tenemos también, invito a todas las personas que nos están escuchando para que se conecten el 23 de agosto vía Facebook también, de la colectiva ¿Qué hacer?, donde estamos organizando hemos estado trabajando María Paz, Carolina, todos en distintos materiales para poder poner este tema en la mesa de conversación de manera también desde otro lugar, no sé. Y tenemos conexión también con otras activistas que tienen que ver con como la OFAP, que es la Organización de Familiares, en fin, como reunimos varias colectividades en este live. También va a estar Ana Tijoux, Camila Moreno, va a haber música, poesía, en fin. Así que los dejo a todas invitados a este live que nos reunió como colectiva, y me parece súper lindo que hayamos hecho este gesto comunitario en medio del encierro. Eso. Ya en Facebook hay una chica, Catalina Valdivia, que se ofrece a apoyarte en el trabajo en Valdivia porque quiere hacer la práctica. Y ella es de allá, así que estamos dados y dadas. Súper bien. Y además hay un comentario de Polimnia Caliope. Dice que es muy interesante lo que dijo María Paz a propósito de mostrar y visibilizar el machismo. ¿Por qué no lo creemos? Creemos que eso no existe. Así es que ya tenemos ahí las comentarios de las amigas y amigos de Facebook. No sé si quieren ya cerrar, Vania, no sé si quieres comentar algo, Roser, para ya ir cerrando. Nos quedan unos pocos minutitos. Yo les quiero dar las gracias, las encuentro a todas realmente unas capas, a las críticas y a ustedes, las realizadoras. Gracias por haber participado en este panel que realmente fortalece también el visionado de la película, que es uno de los objetivos para motivarlos a que vean Visión Nocturna. Y también los quiero invitar a que revisen el catálogo de Centro Arte Alameda TV, que está de lujo y que es un esfuerzo de un equipo detrás de esto, de esta nueva versión, esperando la presencial, por supuesto, que es lo que a mí personalmente me llena la vida. Así que gracias, chiquillas, porque ha estado fabuloso saber de los proyectos de cada una de ustedes. Y Visión Nocturna realmente a mí me sorprendió muchísimo. Es una ópera prima bien potente y bien interesante de revisar. Así que gracias sobre todo también a ustedes, Vanya, y a la Marisol, de verdad, porque han conducido fantásticamente esta tarde, noche. Oye, yo quiero decir algo. ¿Me puedo despedir? Obvio. ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí. Gracias a todas mis amigas. No, no, también quiero reforzar eso, que armamos esta colectiva por la liberación de los presos políticos y presas políticas mapuches, y también de la revuelta, y que nos sigan, porque estamos como haciendo material audiovisual, también como uniendo a varios artistas, músicos, como en el fondo vemos que este tema, o sea, ahora hay como 2.500 presos políticos, más los mapuches, que bueno, llevan años viviendo esto mismo y están ahora huelga de hambre, el Machi Celestino, etcétera. Creemos que es una preocupación así urgente, y por eso nos unimos con este grupo de cineastas también muy inspirados en como los cineastas como antiguos también que hicieron estos movimientos revolucionarios en algún tiempo, y de los que de pronto el cine empezó como medio a renegar. Creo que tenemos que volver como a tomarnos ese poder del cine político, a hablar de cine político, sin como tener miedo de por eso perder como el arte. Entonces ahí como eso es lo que estamos tratando de hacer, creo, con la colectiva ¿Qué hacer? Esta pregunta ¿qué hacer? Que además es una película de Raúl Ruiz. Y bueno, en este live del domingo también va Ignacio Agüero a entrevistar a una abogada
de la Defensa Popular, que es una abogada seca, activista y defensora de muchos presos políticos, y además Carmen Castillo, otra cineasta que también nos inspira mucho en su trabajo y en su lucha, entrevista a la OFAP, que es la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos. Entonces también es un espacio para que podamos pensar juntas el momento político que estamos viviendo hoy en día. Así que las invitamos, y también a las colegas y colegas y gente que quiera aportar, unirse. El lugar está súper abierto para recibir todo el tipo de mentes. Eso. Súper, muchas gracias a todas por compartir, por la generosidad, por contar muchas cosas, a la Carola por abrir la película, a Roser por mantener el Centro de Alameda funcionando. Esperamos pronto estar ahí en las salas nuevamente. Y no sé, muchas gracias igual por dejarme a mí poder estar aquí un poquito más cerca. Así que quedan todos muy invitados a ver Visión Nocturna. No sé si la María Paz o la Carola quieren decir algo final así sobre la película para que nadie se la pierda. Nada, no tenerle miedo a que lo mismo, ¿no? Una película de una violación, como, ay, qué lata de una película. No, de verdad es una oportunidad para revisitar lugares y para pensar cosas que a veces uno no ha pensado. Está bueno, así como lo hacemos con los presos también, que parece que fuera un lugar común, pero eso es casi una consigna, una pancarta. Creo que hay mucho más que pensar y que revolver en esos lugares, y creo que es bueno darse uno la oportunidad de acercarse a esa experiencia. Eso. Sí, yo tomando lo que dice la María Paz de la mano con eso, es como, siento que estamos en un momento brígido, o sea, un día más Ámbar, Antonia, pero también todo lo que está debajo de esta como publicidad también, y que hay demasiados casos todos los días terribles. Yo creo que esta película puede ayudar como a masticar estos choques, cómo la prensa trata las cosas, que es terrible. Puta, acá hay como una idea de tratar de trabajar distinto esto, de pensarlo distinto, y de que podamos como mirarlo de frente, porque existe y está, ¿cachai? Entonces es una forma como amable de verlo. Es verdad lo que dice la María Paz, hay humor y todo eso, pero más allá de eso siento que igual no lo podemos evadir porque está todos los días, todo el día, así que mucho mejor pensarlo un poco más. Y bueno, y todo lo que hacen las amigas cineastas que están acá es lo mismo, así que eso, síganos. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a insistir por haber acudido al llamado, chiquillas. Gracias también a la Maca Aguiló, que estuvo detrás de toda esta movilización, que está también detrás de las cámaras. Y nada, los dejamos invitados a todos y a todas a revisar el catálogo de Centro Arte Alameda TV, que está súper trabajado y que representa la curatoría que hemos mantenido durante 30 años, casi 30 años. Así que muchas gracias por participar. Nos veremos pronto.